Buenas, estamos nuevamente en conexión y estamos estudiando Marcos. Pueden abrir su Biblia en el Evangelio según San Marcos y estamos hablando en la sesión anterior acerca del leproso, que al final del capítulo 1 de Marcos, estamos terminando ya esta vez el capítulo 1. Se acerca y le dice a Jesús si puede, si quiere hacerle limpio, y Jesús acepta hacerle limpio. Y ya hemos visto cómo el Señor Jesús tocó al leproso y él quedó sano en aquel momento. En el 1:44 dice de Marco, y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero él ido comenzó a publicarlo mucho y al divulgar el hecho, de manera que Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Vemos la fama de Jesús. Pero acá vemos una enseñanza tan interesante, tan importante. Por ejemplo, el Señor Jesús le dijo que vaya y haga lo que estaba allá previsto, que yo le había dicho Levítico 13, y todo lo que sigue ahí, lo que estaba previsto, que tenían que hacer una ofrenda para cuando eran purificados ante el sacerdote, y Jesús dice que lo haga, y esto iba a ser testimonio para ellos también, como dice Isaías 35, que cuando venga el Mesías iba a dar vista a los ciegos, a los paralíticos, iba a hacer caminar, y eso iba a ser como la credencial de Cristo que estaba ya sobre la tierra, y los sacerdotes era un testimonio para ellos. Pienso que podría venir por ahí ese comentario para testimonio de ellos. Que dice, pero hay algo interesante acá que le dice el Señor Jesucristo. Le dice: no diga a nadie, porque ya él tenía que prolongar su estadía sobre la tierra. Si se venía todo el continente en avalancha hacia él, que podía ser un caso si él no estaba también apretando el freno a la gente para que no se junten. ¿Se acuerdan que vinieron hasta de Roma, de todos lados vinieron, hasta seguramente de Italia? Eso seguro se fundó en la Carta a los Romanos, ya habían creyentes, ya habían gentes que conocían de Jesús allá en Roma cuando fue el apóstol Pablo, ¿no es cierto? Muchos años más adelante fue de visita, unos años más adelante. Bueno, pero el Señor Jesucristo le dice entonces: no le diga esto a nadie. Pero a nosotros el Señor Jesucristo nos dice: id y predicad el Evangelio a toda criatura. Y Pablo dice en 1 Corintios 9, ay de mí si no predico el Evangelio, decía, me es impuesta necesidad. Pero a este le dice: no publiques. A nosotros nos dice: publiques. La respuesta a esta aparente contradicción no es ninguna contradicción, es que ahora la gente ya no está Cristo acá en la tierra, ya no está haciendo las maravillas que hace, porque ustedes vieron que al finalizar de la noche, muchos fueron sanados al ponerse el sol ahí en Capernaum ese día anterior. Nadie, dice, sanó a todos. El versículo 32 lo dice, prácticamente todos vinieron a él y sanó prácticamente ahí a todos. Y yo le había dicho, no, en Capernaum no había seguramente ningún enfermo cuando estaba Jesús. Los hospitales, por así decirlo, entre comillas, de aquella época no estaban funcionando. Hoy están llenos los hospitales. Cuando estaba Jesús no estaban llenos los hospitales, porque en la ciudad donde él andaba, él sanaba a todos. Hermanos, ¿dónde están los curadores? ¿Dónde están los curanderos? ¿Dónde están los hechiceros que hacen curaciones? Cuando están llenos los hospitales, cuando está Cristo, que no es ningún hechicero, que es Dios, ahí sí de verdad limpiaban los hospitales, ¿no es cierto?
y tenía que decir no diga a nadie también porque era increíble su eficacia, era 100%, los sanados eran sanados al 100%, el ciego podía ver perfectamente, el paralítico podía caminar, hasta podía saltar como el cervatillo. Hermanos, su eficiencia era 100%, entonces esto más todavía traía ya vamos a ver esto un poquito más adelante, más atraía todavía a la gente porque sabían que no iban a viajar de balde, sabían que Cristo es totalmente eficaz. Pero, ¿qué pasó? Dice que Jesús le dijo a este, no diga a nadie. Ahí hemos leído en el 44, no le diga a nadie. En el 45, pero ido él, comenzó a publicarlo mucho. Ay, hermano, empezó a publicarlo mucho. De manera que Cristo no podía entrar en las ciudades, que tenía que andar por el interior ahí, por el pueblo, porque la gente era increíble la locura que le agarraba y le decía que le tenga, cuando andaba por el mar de Galilea, que tenga preparada una barca, cualquier cosa se salen en la barca, porque ya era mucha la gente que la apretaba. Y dice, ahí la Biblia habla de que su eficacia era total y también la respuesta de la gente era total, en el sentido que todos venían a él. Pero, ¿dónde está el asunto acá? ¿Dónde está el asunto acá? El asunto es que cuando Jesús manda a este hombre a no publicar, este publica. Y al contrario, a nosotros nos manda a publicar de Cristo y nosotros no publicamos. Es al revés la cosa. A este hombre le dijo, no publiques, y fue y publicó. A nosotros nos dice, evangeliza, publica mi buena nueva a todo el mundo, y la iglesia paralizada, tranquila, no publica, excepto muchos hermanos muy fieles que predican mucho el evangelio, gracias a Dios, ¿no? Predican mucho el evangelio y iglesias muy fieles que publican mucho el evangelio y apoyan a gente que publica, ¿no? Para que publiquen más. Pero la mayoría a veces no es esa la verdad, ¿no? Bueno, ahí sí entramos en el capítulo 2 y este sí es sorprendente también, ¿no? La eficacia de Cristo. La eficacia de Cristo no solo traía mucha gente, sino que el Señor Jesucristo, su vida era un devorador, por así decirlo, de corazones. La gente creía en él, confiaban en él. Su fuerza espiritual, su vida era tan fuerte que la gente confiaba en él mucho. Ya estaban preparadas para convertirse. Ahí en eso se nota muy bien el comienzo del capítulo 2, hermano. Muy bien. Jesús sana a un paralítico. Capítulo 2 ya de Marcos. Versículo 1. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni a la puerta y les predicaba la palabra. Cristo predicaba la palabra. Otra vez, como ya hemos visto anteriormente, desde el capítulo 1, versículo 21, que el Señor Jesucristo enseñaba en todas las sinagogas, enseñaba la palabra de Dios. Acá dice, le predicaba la palabra. Qué hermoso decíamos ver de esos hermanos que quieren pasar al púlpito y predicar la palabra. Que no vaya a perder en tu iglesia a esos jóvenes, a esos adultos, a esos mayores, a esos ancianos que quieren pasar y dar la palabra de Dios allí en el púlpito, predicar la palabra de Dios. No desperdicia a esos hermanos, dale oportunidades. Prepáralo, entrénalo y ayúdale para que predique y que se prepare en predicar más. Mis hijos me dijeron, papá, yo quiero predicar. Yo le di toda en mi capacidad de lo que Dios me da a mí,
les di toda la capacidad que puedo para que ellos se preparen para la predicación. Hermanos, hermanos, nosotros, los seres humanos, a veces decimos, mira, allá está ese ingeniero, ese abogado, ese doctor, ese terrateniente, un auto de lujo. Qué hermoso auto que tiene. Ay, yo me voy a tratar de ser igual a ellos. Voy a tratar de ganar mucho dinero para tener uno de los mejores autos o carros, como dicen los brasileños, uno de los mejores. Está bien que te compre un auto, hermano. ¿Qué voy a decir? Que yo le estoy diciendo que no se compre auto. Ah, ya está molestando. Mi camarista me está diciendo que le diga que se compre auto. ¿Cómo vas a aconsejar vos así? Un día te voy a traer a vos acá y te voy a poner a vos acá para que vos digas lo que estás diciendo ahora en este momento. Está diciendo una cosa antibíblica. No vayas a ser así. Disculpe que estuve hablando ahí con mi camarista. ¿Saben? Él estaba queriendo que ustedes se compren los más 0 kilómetros. Dije que no, es lo más importante. Si pueden comprarse los 0 kilómetros, está bien. Pero hermano, lo más importante no es envidiar a la gente que tienen esos hermosos autos, sino que nosotros prepararnos para la predicación. Eso es lo que importa, más que tenga un 0 kilómetro. No, no me estoy enfervorizando, estoy diciendo, no, tranquilo, lo estoy diciendo. Sí, prepárate para la predicación. Si puede, después andar con un cachilo ahí, un autito medio rotito, no importa. Vos preparate para la predicación, después esa gente van a decir, este eje vale la pena, a la larga y la ancha. Yo me dediqué toda mi vida para tener los mejores autos, las mejores propiedades y casas en el centro y todas esas cosas. Me preparé para eso. Este se preparó para la predicación. Este tiene mucho más felicidad que yo. Este es mucho más gozoso y feliz que yo, porque está predicando el Evangelio, predicando la palabra de Dios. Tú que eres un predicador y por ser predicador a veces perdiste muchas oportunidades que te ofreció la vida para crecer materialmente. Sé como Cristo Jesús, sé humilde, no importa que tenga un burrito de auto, no importa. Si tenés y si no tenés, mejor, como dicen algunos. Lo más importante es que sea como Jesús, maestro de la palabra de Dios. No hay cargo, no hay título más grande que un predicador de la palabra de Dios, aunque no sea pastor. No es que es así, hermano. Y bueno, el Señor Jesucristo estaba predicando la palabra. Y en el 3 dice un caso que ha pasado tan impresionante. Dice, entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico que era cargado por 4. Supieron que estaba ahí Cristo, probablemente era la casa de Pedro, en Capernaum. Entonces supieron, había uno paralítico ahí que traían, quién sabe de dónde, lo traían, pero qué problema tuvieron. Y como no podían acercarse a él, ahí está el problema. El versículo 4 está el problema. No podían acercarse a él. Hay veces, hay muchas cosas que aparentemente impiden que te acerques a Cristo. Hermano, no deje que nada te impida acercarte a Cristo. Tú que eres incrédulo, no deje que nada te impida acercarte a Cristo. Y estos estaban dispuestos a todo para acercarse a Cristo, porque si ellos sabían que si estaban con Cristo, todos sus problemas eran resueltos. ¿Qué te parece? Y entonces en el versículo 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba haciendo una abertura, bajaron el lecho, bajaron el lecho en que yacía el paralítico e hicieron en el techo una abertura. Vamos a leer bien. Y como no podían acercarse a él
a causa de la multitud, descubrieron o abrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Se subieron probablemente a la casa de Pedro, allá arriba, hicieron un agujero y en el techo, y de allá seguramente lo habrán bajado de alguna manera, lo bajaron. ¿Y qué se imaginan ustedes? Cristo lleno de gente y ven rompiendo el techo, cayendo polvo, cayendo escombros, cayendo todas esas cosas, y de golpe a una persona bajando del techo. ¿Se sorprenden ustedes? Bajando el techo. Por supuesto, en esa época seguramente los techos eran más frágiles que los de ahora, ¿no? Pero lo rompieron, sí, y bajaron al paralítico, eso es bien claro según la Biblia. Pero Pedro, raro que si era casa de Pedro, cómo Pedro no reaccionó con ese carácter que tenía de estar rompiendo el techo. Pero Pedro era fiel y sabían que esa gente estaba desesperada por venir a Cristo, por estar con Cristo, estaban desesperados. Oh, mire, si hoy tenemos que, nos rompen el techo de la iglesia para llegar ahí donde estamos predicando a Cristo. ¿Qué le parece, hermano? Y si nos rompen el techo de la iglesia porque están tan desesperados por entrar, porque no pueden entrar, y bueno, tenemos que perdonarle, hermano, porque están queriendo escuchar a Cristo, la palabra de Cristo, y no sacarle la tarjeta roja y decirle expulsado acá afuera. No, Cristo, ¿qué hizo cuando vio que están rompiendo el techo de su amigo, que iba a ser su hijo, seguramente ya lo era? Ahí en el versículo 5, al ver Jesús la fe de ellos, no se importó que rompieron el techo, se importó de la fe de ellos. A veces a vos te importa si pagan el diezmo o no pagan el diezmo, y te digo vos que son esos pastores que son truchos, esos pastores que solo le importan el dinero de la gente. A Cristo no le importaba eso, a Cristo le importaba si había fe. Sí, estoy tranquilo. Pero le estoy diciendo al camarista, estoy tranquilo. No, pero ¿saben lo que pasa, hermano? Hoy en día hay mucha gente que está interesada no de la fe. Si tienen fe o no tienen fe, no le importa. O si el hijo de esos hermanos vienen a la iglesia y no tienen que tomar leche, su hijo en la casa no le importa. Le importa que den el diezmo ahí adentro y den todo lo que tienen, eso es lo que le importa. Pero al Señor Jesucristo lo que le importó no fue tampoco que rompieron el techo, ni eso, ni le reprochó el santo de Dios, ni le reprochó que habían roto el techo, sino lo que le importó era la fe. La fe, hermanos, eso es lo que importa hoy también. Hoy importa la fe, importa que crean en Jesucristo como su único Salvador suficiente que llevó todos los pecados de nacimiento a muerte. Creer que Cristo llevó todos nuestros pecados a la cruz y pagó por todos ellos. Entonces, no le importó que rompan el techo, le importó sí la fe. Eso es lo importante, hermano. Como dice Pedro, esa fe más preciosa que el oro. Eso es lo que importa, la fe. Hermanos también creyentes, la fe importa. Pero yo le voy a decir que hay la fe de creer en Jesucristo como Salvador, la fe de confiar en la justicia de Cristo como nuestra justicia, Filipenses 3:9, y está la fe que nos da el Espíritu Santo que está en nuestro interior. Esa fe es necesaria para vivir una vida victoriosa. Esa fe que nos da el Espíritu Santo, porque nosotros estamos en comunión creyendo en la justicia de Cristo, que somos justos ante Él por su sangre. Por eso el Espíritu actúa en nosotros y nos produce fe. ¿Qué dice Romanos 8:2? Dice, y la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte.
y me da vida. Hermanos, entonces dice ahí, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. No hay cosa más maravillosa en este mundo, no hay cosa más grande, no hay cosa más preciosa, no hay naves más preciosas, no hay nada que sea más lindo en este mundo que el Señor perdone tus pecados. Que el Señor te diga, acá en el corazón vos sientas que el Señor ya ha perdonado tus pecados porque vos creíste y invocás su nombre, creíste en Él. Y Él le perdonó los pecados a este hombre. Él vio la consecuencia de la fe, el resultado de la fe que nos da Dios, esa fe en Cristo. Porque esta gente sabía que estando con Cristo se les resolvían sus problemas. Ellos creían que Jesucristo valía la pena romper el techo. Valía la pena alzar a este paralítico arriba del techo. No solo el paralítico, sino también los cuatro creían. Sabemos que si llegamos donde está Cristo, ahí se resuelven nuestros problemas. Gente deprimida, gente que se quiere matar, gente que se quiere tirar del puente, gente que se toma pastillas para morirse. No saben, hermanos, ustedes que quieren matarse, no saben que la felicidad de esta vida es que Cristo te declare justo, te declare perdonado de tus pecados, limpios, listo para entrar en el cielo. Cristo perdonó los pecados de estos hombres y puede perdonar de cualquier ser humano los pecados. Para eso murió en la cruz. Y estaban allí sentados, el versículo 6, y estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemia, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Ellos no sabían, porque Cristo estaba como un humano más de nosotros, no sabían que Cristo era Dios encarnado. Entonces, él decía, este hombre no puede perdonar pecado porque el único que puede perdonar pecado es Dios. Eso es cierto, pero ellos no sabían que Dios era Jesucristo. Como dice el Evangelio según San Juan, ustedes saben que hay los testigos de Jehová que dicen que Cristo no es Dios, pero Juan, en el Evangelio según San Juan, dice clarito en el versículo 1, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Es Dios el verbo. Si no, miren Romanos 9:5, y estamos en el verdadero, en su Hijo, el cual es Dios. Pero vamos a mirar en el versículo 8, conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban dentro de sí mismos, le dijo, ¿por qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? ¿Saben, hermanos, cuál era más fácil? Más fácil es decir, yo te perdono los pecados. Hoy los sacerdotes católicos hacen esto, ¿no? Te absuelvo de tus pecados. Eso es fácil decir, hermano. Muy fácil de decir. Pero Jesucristo lo mostró que sus palabras no eran vacías. Porque ¿qué es más fácil? Fácil es decir, tus pecados son perdonados. Eso es fácil decir, cualquiera, hasta yo lo digo, pero yo no lo digo, porque es mentira, yo no perdono el pecado de nadie. Jamás un hombre puede perdonar, como dicen esto, un pecado de alguien. Jesucristo sí, Jesús sí, porque es Dios. Y era el requisito ser Dios y morir en la cruz, ser sin pecado, ser el Dios mismo. Y eso es que puede hacer el pago de nuestros pecados, hermano. ¿Saben? Acá le dice, ¿cuál es más fácil?
Más fácil, entonces la respuesta es decir, tus pecados te son perdonados. Pero levantarle a ese paralítico que estaba ahí, levantarle a ese paralítico que es paralítico. Bueno, eso se percibe con los ojos. Eso se percibe. Cuando el paralítico se levantó y agarró su cama y salió, o sea, fue. Eso era muy evidente que ahí estaban ante Dios. Eso es una credencial de Dios. Hermanos, entonces allí el Señor Jesucristo le dijo, ustedes van a poder ver. Porque yo podría decir de palabras que perdono pecados, pero ustedes van a ver con sus ojos que si yo puedo levantar a este paralítico, que es imposible levantarlo porque es paralítico, van a saber que lo otro que digo, de que perdono los pecados también es verdad, porque ambas cosas hace solo Dios. Solo Dios hace ambas cosas. Bueno, pues para que sepáis, el versículo 10, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecado, dijo al paralítico. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Nunca hemos visto tal cosa. Hermano, yo termino acá, pero que termino con esta palabra para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados. ¿Saben, hermano? El Hijo del Hombre es Jesús, el que tiene hoy también esa potestad. Él es el que te puede perdonar de los pecados. Cree en Él y serás salvo. Creíste en Él, lo aceptaste. Cambia tu vida, deja esa vida destrozada, deja esa vida que querés matarte ya, deja y ven a Cristo, que Él perdona tus pecados y Él tiene potestad para perdonar pecados. Y Cristo está en todas partes, Él es Dios y tú puedes decirle, Cristo, perdona mis pecados, te acepto como mi Salvador, porque Él es quien tiene hoy también y siempre tendrá la potestad de perdonar pecados. No San Gabriel, no San Julián, no San Pedrito, no San Antonio, no San Ignacio, no San esto, no San lo otro. Es Él el que tiene la potestad de perdonar pecados, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados. Eso es lo que importa hoy, hermano. Andate como este paralítico ya tirado, andate a aquel que puede y tiene la potestad y tiene el poder necesario y suficiente para perdonar todos tus pecados. Cristo, Jesús. Anda a Cristo y decirle, Cristo, perdóname, sálvame. Padre Celestial, te pido que si hay una persona que quiera aceptar a Cristo como Salvador, lo acepte hoy mismo. En nombre de Cristo Jesús. Amén.